empezar la clase. Vamos a comentar, voy a poner el PPT y adelante, Maruja. Gracias. Bueno, hola. ¿Lo puedes poner todo completo, toda la pantalla completa especial? Bueno, buenas tardes a todas. Yo, la verdad es que ahí nos quedamos un ratito, ¿ya, Gaby? Yo quería tratar de comentarles un poco por qué es que algunos de los cuadros estadísticos los mandé por adelantado el fin de semana pasado, porque me parecía importante que ustedes los tuvieran al costado, para decirlo metafóricamente hablando, o lo tuvieran cerca de ustedes, porque a veces por la premura puedo pasar muy rápidamente la información estadística, que es una información que hay que mirar con bastante cuidado para poder tener una lectura un poco más en profundidad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me pareció casi un privilegio para mí y para ustedes también, que fueran de varios países, como he podido darme cuenta en estas semanas. O sea, son personas que vienen o vienen de Bolivia, o vienen de Colombia, o vienen de Paraguay. Es decir, que hay como una riqueza de miradas que pueden confluir, y por eso es que estos cuadros que tienen que ver con América Latina podrían ser también bien interesantes para comparar y contrastar nuestras propias realidades nacionales, ¿no? Por eso es que les solicité a Gabriela que por favor les mandara con anticipación solamente los cuadros, no el PPT, de tal manera que cuando toque, entre comillas, mirar el cuadro, podamos, o desde Colombia, o desde Bolivia, o del país, bueno, Perú obviamente, que pueda apoyarnos en hacer una lectura al tema. Si yo no sé cuántas de ustedes han tenido oportunidad de mirar los cuadros, porque sé que fin de semana es fin de semana y hay que descansar, pero en todo caso, si es que voy muy rápido en esta presentación, sin ningún problema, me avisan, ¿sí? Eso era lo primero que quería decirles. Lo segundo es que, como he insistido a lo largo de estas sesiones, esta es la quinta, a pesar de que no soy economista, sí entiendo la importancia de los datos y las cifras. Como les dije varias veces, lo justo de los argumentos y la pasión que uno pone por defender derechos a veces no es suficiente para convencer entre comillas, a un auditorio que puede ser escéptico o que puede ser contrario a lo que se pretende. Y por eso es que la información estadística es súper valiosa e importante, porque ante los números casi como que todo el mundo se tiene que aceptarlos, ¿no es cierto? No estamos falseando la realidad. Y esto para unirlo, en tercer lugar, con otra idea que también he tratado de repetir, quizás a veces excesivamente en estas sesiones, es que si uno está pensando en política pública, tiene que ser capaz de analizar todos los factores intervinientes, ¿no? Los recursos que se están movilizando, los procesos políticos y sobre todo los argumentos que están puestos sobre la mesa. Y la disputa, como decía Fraser en la lectura de la semana pasada, la disputa por lo que Fraser llama el poder interpretativo de una necesidad, y quién define cómo se interpreta y por consiguiente cómo se soluciona esa necesidad, ¿no? Y creo que en el caso de los cuidados y en el caso de lo que ha sucedido con las mujeres y la pandemia, eso es más o menos claro y evidente, como lo vamos a ver más adelante. A mí me parece que una de las situaciones que ojalá que compartamos la misma aproximación, que ha estado dando vueltas aquí, es que en América Latina, con el tema del virus, ha sido como, uy, qué sorpresa, cómo es que están las mujeres en una situación tan precaria, incluso más precaria que los hombres, ¿no? Como si el virus hubiera sido el causante de esta precariedad, ¿no? Cuando
de lo que se trata es de que partimos las mujeres de una situación precaria y lo que ha hecho el virus ha sido simplemente exacerbar esa situación de discriminación y de minus, ¿no? Y de menos en comparación a los hombres y en frente a la sociedad que las mujeres tenemos o hemos tenido. Entonces, quizás que una primera señal de alerta es que cada vez que escuchemos cómo el virus nos ha afectado o ha afectado a las mujeres, es siempre tener el argumento de que el virus lo que ha hecho ha sido, primero, exacerbar la diferencia y segundo, poner en evidencia esta situación diferenciada de las mujeres, ¿no? Porque evidentemente los impactos son impactos diferentes entre hombres y mujeres y entre unidades domésticas con recursos y unidades domésticas sin recursos, ¿no? La siguiente, por favor, Gaby. Una primera cuestión tiene que ver con el empleo. Y como ustedes han podido ver, o como ustedes saben, el empleo en el caso de las mujeres es un trabajo, para ponerlo literalmente como trabajo y no necesariamente como empleo, es la mitad de las mujeres trabajan y solamente 3, mientras que 3 de cada 4 hombres trabajan. Y esta brecha tiene que ver básicamente con una brecha por el tiempo, en primer lugar, con el tiempo parcial. Es decir, las mujeres trabajamos o 30 horas o menos, digamos que 1 de cada 4 mujeres trabaja a tiempo parcial y esa no es la situación de los hombres. Y esto está relacionado íntimamente con la disponibilidad de tiempo de las mujeres. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Si uno se fija en esta tasa de ocupación por tiempo de trabajo semanal, que no sé si tienen ustedes a la mano su lámina, a la última columna, o mejor dicho, la columna de la derecha, es el promedio, ¿no? Eso que dice AL es el promedio de América Latina, ¿no? El tiempo de trabajo semanal es impresionante porque si ustedes se fijan, tiempo completo tenemos 61 para hombres a nivel de América Latina, mientras que las mujeres son solo 34, ¿sí? Y comenzamos a mirar, después pasemos a mirar cómo es en otros países, y lo que es impactante, en mi opinión, es la situación de Guatemala. ¿La ven ahí, Guatemala? Yo no sé si puedo, yo no puedo mover el cursor, ¿no, Gaby? No, pero en fin. Acá está Guatemala. Aquí lo estoy señalando, a la mitad el tiempo, claro. Las mujeres tienen en tiempo completo, poquísimo. En Perú, igual, ¿no? Hay una situación sobre el promedio de América Latina. Está Bolivia, está Colombia, está El Salvador, está Guate, está el Perú. ¿Qué es lo que pasa ahí con eso? O sea, es que no tenemos suficiente disponibilidad para un servicio de atención del sistema de cuidados, es porque no hay posibilidades de mayor empleo para las mujeres. Es una pregunta que dejo abierta. No sé si hay alguna colega por ejemplo, nuestra amiga de Bolivia está acá, no puedo ver las participantes, ¿sí? O de México o de Colombia, que pueda comentar, hola Cuca, que pueda comentar, a ver, en México, solamente tiene chat Cuca, ya. A ver, vamos a mirar. Sí, pero igual lo puede comentar por el chat también, ¿no? Estoy tratando de abrirlo por aquí, no sé si les tapo en la pantalla cuando pongo el chat, creo que no. Yo creo que también hay un tema de medición, ¿no? Porque, o sea, no podría garantizar que la medición, por lo menos sobre todo lo que se considera ocupación, ¿no? O sea, en algunos países consideran ocupación cosas bien diversas y en otros menos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Chile siempre es interesante mirarlo. Es un caso donde las mujeres... ¿Las mujeres tienen más tiempo completo que en otros países, dices tú? Porque tiene...
¿A eso te Sí, refieres? pero en términos generales las mujeres ocupadas son mucho menos si sumas ambas categorías. Ah, sí, es cierto. Pero de todas maneras, en Yo creo que efecto, porque solamente mide la economía formal, yo creo. bueno, en el caso de Perú, para las colegas que están escuchándonos, lo que tenemos de terrible, para decirlo de alguna manera, es que el 70% de la población económicamente activa es informal, el 70%. Entonces, evidentemente ahí las mujeres están comprendidas sin ninguna duda. ¿Qué decía Cuca en su chat? En el tiempo parcial la brecha es menor. En Guatemala se empareja. Claro, en realidad en Guatemala lo que están mal, bueno, en el tema parcial, hombres y mujeres están más o menos igual, ¿no? La cosa es radicalmente diferente en el tiempo completo, ¿no? O sea, lo cual te habla de que Sí. las mujeres están en los peores sectores de la economía, probablemente. Ajá, ajá. Lo que podemos hacer ahorita, en este momento, es hacer una revisión general de todos los parámetros. Espérense un segundo, que alguien se le da. O sea, ¿hay un cruce? Sí, acabo de apagar el audio de una persona. Ya, entonces, no sé si alguna tiene otro comentario, como sugería Maruja, de alguno de sus países, si ya conocían esta información, si les... Esto es para el año 2019, antes de la pandemia, ¿verdad? Sí. ¿Aló, Ya. me escuchan? ¿Sí? A ver, no escucho bien. ¿Me escuchan? Ahora sí. El caso colombiano, o sea, que el tiempo parcial de las mujeres es más, pero el tiempo completo es menos. Y lo que quiere decir que tienen más estabilidad de trabajo los hombres y la diferencia entre las mujeres y los hombres empleados es mucha. Uh-huh. O sea, es casi que el doble de hombres empleados por las mujeres empleadas. Uh-huh. O sea que el detrimento pues para las mujeres, y ahorita vamos a ver en los cuadros el número de horas dedicadas de las mujeres al trabajo doméstico es muy, muy, muy superior al de los hombres. Uh-huh. Y en Costa Rica, decía una compañera en el chat, la tasa de desempleo se ha incrementado y se ha visto considerablemente con la pandemia en el aumento del empleo informal de mujeres. Sí, ahorita vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? La siguiente lámina, por favor. ¿Qué es lo que sucede qué es lo que ha sucedido con esta era la situación, este cuadro, que está en el documento que les enviamos de PNUD, ¿no? Que es algo así como, creo que se llama la condición del empleo femenino en América Latina. Mira el antes del 19, pero después también comienza a mirar los impactos. Y está más o menos claro que todas las medidas que se adoptaron, o la mayor parte de las medidas que se adoptaron para frenar el contagio del virus, afectaron a la industria, afectó el comercio, todos aquellos servicios que, entre comillas, se consideraban no esenciales. En algunos países más que en otros, es cierto. Por ejemplo, se cree que en Perú la definición de la cuarentena y el confinamiento fue bastante más severa y más radical que en otros países, pero en todo caso hubo y ha habido afectación a algunos sectores económicos, en primer lugar, y en segundo lugar, de acuerdo a la OIT, también ha habido un impacto en lo que son los contratos temporales y de tiempo parcial, porque han sido los que se han disuelto más rápido, los que han terminado más rápido. O sea, digamos, las mujeres han sufrido también rápidamente, como señalaba la compañera de Costa Rica, por el desempleo. Pero hay que ver en dónde estaban las mujeres. Y hay un porcentaje, aparte de un porcentaje muy alto en el sector informal, en algunos países. Ay, chispas. Perdónenme.
Pero incluso en las mujeres que incluso permanecen empleadas, muchas de ellas tuvieron que negociar que les rebajaran los ingresos. O sea que, o sea que también se perdió capacidad adquisitiva por rebaja en los ingresos que se tuvieron que pactar para no despedirlas. Sí. Ahora, ahí el tema, una cuestión que me parece interesante es, por ejemplo, ¿podrías poner la otra lámina, por favor? Por ejemplo, si ustedes se fijan en dónde están las mujeres en términos de la PEA ocupada en comercio y servicios, es impresionante, porque hay un porcentaje bastante alto de, por ejemplo, de mujeres, ¿no? En servicios de turismo, hotelería, cocina en restaurantes, etcétera, que han sufrido por el asunto del confinamiento en una proporción bastante alta, porque hay una concentración de mujeres trabajando en servicio y comercio, ¿no? Yo no he puesto el cuadro de ocupaciones de mujeres en América Latina, de acuerdo al sector económico, pero ustedes lo tienen en el documento de Naciones Unidas, y es claro que hay una enorme cantidad y una cierta concentración de mujeres en esos dos sectores, que son los que han sufrido bastante con el tema de la pandemia. Me parece, por ejemplo, interesante que en el caso de servicios, si ustedes se fijan en Argentina, por ejemplo, la PEA femenina, el 70, está en todo lo que son servicios financieros, o sea, bancos, ¿no? Empresas privadas, empresas de servicios tipo electricidad, gas, etcétera, ¿no? Es la que tiene esa, y Uruguay las que tienen el porcentaje más alto de mujeres empleadas en esos sectores. Mientras que comercio y hoteles, e incluso están considerando comercio informal, tenemos un porcentaje muy alto en Perú, por ejemplo, ¿no? Que si ustedes se fijan, hay un porcentaje bastante alto de mujeres en el tema de comercio. Sobre todo, yo sospecho que ahí se está también confundiendo comercio callejero, ¿no? Todo lo que es trabajo independiente, ¿no? ¿Algún comentario a este cuadro a nivel de los países? No escucho bien, perdón. Estoy hablando sola, perdón. Les decía que estoy silenciando algunas porque se les está filtrando el audio, pero que si podíamos comentar de las que tuvieran micrófono. A la compañera de Costa Rica, es un tiempo que no la hemos escuchado, si quiere compartir alguna apreciación. De hecho, Costa Rica siempre suele ser un país que sale bien y no siempre eso es compartido por las personas de Costa Rica, ¿no? Suele tener buenas evaluaciones. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, de acá desde Costa Rica. Bueno, con respecto a estas cifras que muestran los datos, ¿verdad? Y que usted decía que es uno de los países donde, por decirlo así, mejor se ha calificado en comparación a diferentes países latinoamericanos. A lo que yo he visto y analizado un poco, ¿verdad? Con la situación que estamos viviendo, sí ha sido pues complicada porque en los últimos años, y dejando a un lado lo que es la pandemia, sí ha sufrido mucho lo que es la economía del país y el endeudamiento que se ha dado, más un montón de casos de corrupción que han puesto, ¿verdad? La economía pues muy mal, aparte de que se ha aplicado mucho lo que es eso del modelo neoliberal en el país. Entonces, la situación con respecto a lo que pinta en cuestión de género, ¿verdad? Y para nosotros las mujeres, sí la veo como que un tanto complicada, y me incluyo, incluso porque sí nos hemos visto muy, muy afectados en lo que es
el desempleo y no se ve como un panorama en el que haya como una visión más clara de que va a haber una mejoría, para nada. Incluso hoy lo que es la ministra de la Condición de la Mujer en el país hizo su renuncia, ¿verdad?, por desacuerdos que ha tenido con el gobierno actual, a cómo ha venido manejando lo que es las políticas económicas, y que tampoco se pintan para nada bien con respecto a lo que son hacia las mujeres. Entonces sí veo como esa falla, ¿verdad?, que existe a nivel de nuestro país. Gracias, gracias, Erika. No sé si alguien más quiera compartir la situación de sus países. De hecho, la particularidad de Centroamérica es bastante clara, ¿no? Sí, Luego, habría que anotar ahí algo que me parece interesante, porque esta situación ha afectado tanto a la población femenina. Puedes poner la siguiente lámina, Gaby, por favor. Tanto a la población femenina que tiene trabajo dependiente, o sea, un trabajo, no, es todavía, esa todavía es. ¿No? Porque, por ejemplo, Costa Rica tiene trabajo asalariado, como he puesto acá en la lámina, ¿no es cierto? Igual que Uruguay, igual que Argentina. Sin embargo, me parece bien interesante que el trabajo independiente y ese trabajo asalariado se ha visto afectado por la concentración de mujeres en algunos de los sectores económicos, como hemos conversado hace un ratingo. Es decir, hay más mujeres trabajando en la industria de turismo, en banca, en restaurantes, etcétera, y eso se ha afectado con la pandemia. Y en lo que se refiere a trabajo independiente, también hay un problema de impacto diferenciado, porque el trabajo independiente termina siendo precario y al mismo tiempo inestable. Y si se fijan, vamos a tener en Centroamérica y en Perú, por ejemplo, un porcentaje muy alto de mujeres trabajando como independientes, ¿no? Ahora, lo que afirma los autores de ese texto que estoy comentando es que este impacto diferenciado se agrava, entre comillas, por el tema de la cantidad de dependientes en los hogares. Es decir, niños, el ciclo de vida familiar, o sea, los niños en el hogar, la presencia de menores, como dice aquí, ¿no? Tienen digamos, constituyen una situación importante a tomar en cuenta cuando vemos los efectos de la crisis producida por el coronavirus, como se ve en la siguiente lámina. No sé si podrías, por favor, ponerla. Primero, vamos a ver cuál es el porcentaje de la población que está entre hombres y mujeres imposibilitada de trabajar debido a la pandemia. El promedio en América Latina para los hombres es 30%, las mujeres 33%. Pero si vemos nuevamente Centroamérica, El Salvador, por ejemplo, Honduras, tienen unos valores muy parecidos a los del Perú, por lo cual uno podría intuir de lo que estamos hablando es de trabajo de las mujeres, que es un trabajo independiente y precario y quizás abocado más ahí nomás, al comercio, ¿no? En otras palabras, lo que se ha visto aquí es que aquellas mujeres que tenían pequeños puestitos de venta de alimentos, de papas, de verduras, de frutas, que dejaron de vender porque no podían salir a la calle, han tenido, por supuesto, un fuerte impacto más allá que incluso el de los varones. Aquellas que estaban vendiendo también confecciones, digamos, los rubros donde han estado las mujeres.
el promedio en América Latina, si ustedes se fijan en la columna de la derecha, es el porcentaje de PEA que no imposibilitaba de trabajar. En el caso de los hombres era 30%, mujeres 33%. En el caso del Perú, esa PEA imposibilitada de trabajar subió para las mujeres a 54%. En Honduras a 55%. En El Salvador a 53%. Es decir, más de la mitad de la población económicamente activa femenina no pudo salir a trabajar debido al coronavirus. No es que la situación de los otros países haya sido más alentadora. Digamos que la que está mejor, o la que sale mejor, o en términos menores a lo que es el promedio de América Latina, ahí, ¿qué tenemos? Tenemos Argentina, ¿no? Tenemos a Brasil, a Chile, bueno, Colombia no, Costa Rica tampoco. Nada, tenemos eso, tenemos... Y Uruguay, nada más. Uruguay, claro. Porque si el promedio de América Latina es 30, 33, miremos los otros promedios. Y de todas maneras, primero, hay unas diferencias interesantes, importantes entre países, en primer lugar, y hay unas diferencias importantes entre sexos, ¿no es cierto? Porque hay un porcentaje mucho mayor de mujeres que para quienes la pandemia ha determinado simplemente la imposibilidad de trabajar. Quisiera escuchar algunos comentarios de colegas de otros países, porque si solamente veo el Perú, dentro de un ratito, chicas, me pongo a llorar cuando veo estas cifras que son terribles. Claro, yo creo que el caso de Ecuador es interesante, no sé si Sayonara podría decir, ¿no? Porque Ecuador como que sale más o menos bien parado. Yo no sé si es por un tema de que hay menos economía informal que en nuestros países, o a qué se debería esto. ¿Qué dice una colega del chat? ¿Podrías leerlo, Gaby? Sí. Lo que estaba comentando hace un momento Erika, ¿no? Que para seguir subsistiendo, aquellas que ofrecen servicios y productos han tenido que ver obligadas casi a regalar su trabajo o sus productos, en especial aquellas que son jefas de hogar. Lo que ella decía, ¿no? Esto me parece interesante, que es esta renegociación. No te escucho, está muy entrecortado, Gabriela. Esa renegociación de los sueldos. Sayonara dice que también tiene problemas de audio. Qué pena, parece que el internet no, que solo va para peor. Pero renegociar los sueldos cuando tienes un trabajo dependiente, pero cuando eres independiente, no puedes renegociar con nadie en la práctica, ¿no es cierto? Bajar tus márgenes al suelo, supongo. Así, pero al piso. Creo que la conclusión es que los salarios han caído en general y que las más afectadas en esa caída de salarios son las mujeres con un alto impacto en el hogar, porque es que los ingresos de las mujeres se traducen en nutrición, en asuntos pues muy del hogar, y eso pues lo han demostrado varios estudios, incluso pues por eso las líneas de microcrédito para las mujeres se priorizan, porque directamente es un recurso que va a mantener el hogar. Entonces creo que ese impacto en los ingresos es un impacto que se ve también reflejado en los niños y en las niñas. ¿Cómo así? Se ve reflejado. ¿Podrías profundizar? Esta idea me parece muy sugerente. ¿Cómo? Sí, porque realmente cuando los estudios dicen que los ingresos de las mujeres van directamente para la familia, van directamente para el sustento y la nutrición de los niños y las niñas, ¿sí? Y al rebajarse los ingresos de las mujeres, esta población también se ve afectada directamente. Eso es cierto, no lo había pensado así. Sí. Interesante lo que ha dicho la compañera. Voy a hacer una nota a pie de página que quizás no está relacionada, pero que puede ser. Yo tengo un hijo que es terapeuta, que no vive en el Perú, y ayer conversando con él, yo le comentaba que vive en Estados Unidos,
y que había visto un especial, un reportaje en la televisión norteamericana, donde se veía cómo los niños hispanos y los niños afroamericanos tenían un impacto mucho más alto en su educación por el teleestudio, digamos, que los niños blancos, ¿no? Y había una relación entre estos niños que tienen padres que no pueden enseñarles mucho, digamos, ¿no? O sea, y pensaba en el caso de Perú, donde el problema no es solamente el problema de la conectividad, porque las redes no son buenas y no llega la señal como debería llegar, sino que además también puede haber madre quechohablante, por ejemplo, en el caso del sur andino, para el cual algunos de los temas que son tocados en la educación primaria no son temas que manejan, ¿no? Que sepan. Y que algo parecido parecería haberse encontrado para el caso de la población afro y hispana en los Estados Unidos. Y mi hijo me hacía notar que, porque yo hacía la broma de la regla de 3, porque bueno, yo no soy muy buena con matemáticas, evidentemente. Y mi hijo me hacía notar que el impacto emocional para los niños, según él, era, o sea, la regla de 3 me decía, mamá, te la enseñan en el siguiente año, pero has perdido un año de interactuar con niños de tu edad y de aprender a compartir, de aprender a lidiar con problemas, y eso es una pérdida para todos los niños, ¿no? Y en efecto es algo que a veces, bueno, por lo menos yo no lo había pensado y a veces no emerge de una manera tan natural, ¿no? Porque se piensa que en la medida en que están en casa y que reciben la teleeducación digamos que no van manteniendo el nivel de estudio, pero no los otros aspectos, ¿no? Así como la colega que tú acabas de decir, ¿no? En efecto, hay menos ingresos, sea a nivel de salarios como a nivel de ingresos por trabajo, que repercuten en la nutrición y en la calidad de vida de los niños, ¿no? Es importante tu aporte. La siguiente lámina, por favor, para seguir con los niños. Para seguir con los niños, a mí me parece muy interesante esta lámina, ¿no? Porque es pre-pandemia. Pre-pandemia, o sea, el año 2019. Y se están mirando las brechas de participación, de ocupación de hombres y mujeres en los hogares. Sí hay en los hogares niñas y niños menores de 6 años. La brecha para América Latina, como ustedes lo pueden ver en la columna de la mano derecha, es 35%. Es decir, la brecha de ocupación. Hogares con niños pequeños generan brechas de ocupación entre hombres y mujeres. En Guatemala, del 57%, ¿se fijan? No sé si lo puedes poner con una flechita, tú que manejas el mouse, Gaby. Acá está. A mí me parece 57% de brecha, no, la otra, no. Sí. Es que si señalo, ya lo muevo. Voy a ver si acá con esto puedo ponerle. No importa, entonces prefiero que no nos distraigamos y ponlo pon pantalla completa nomás. Ya. Eso es en el caso de Guatemala, pero luego vamos a comenzar a mirar los valores que están por encima del promedio, y claro, 57% es muy alto, El Salvador, nuevamente Centroamérica y Honduras están en 43 y 42, al igual que México. Y muy curioso, el Perú está en 26%, esa es la diferencia. Debe ser porque la cantidad de mujeres de PEA ocupada o de PEA independiente, como mujeres que trabajan con niños, es mayor, pero eso nos está indicando que tenemos un serísimo problema en lo que es los sistemas nacionales de cuidado, ¿no? Porque no hay forma de poder dejar niños al cuidado de cuando tenemos que salir a trabajar.
porque estas brechas son súper interesantes, me parece, y hablan por sí mismas de cómo una familia o un ciclo de vida familiar de la unidad doméstica tiene un peso bastante preponderante en la capacidad de empleo o no de las mujeres, ¿no? ¿Qué opinan las colegas? Las compañeras. Aquí leo un momento de lo de Sayonara, que es de Ecuador, que dice, la semana pasada se ha fijado el salario básico, este año no ha subido y se ha fijado en $400. Y en ello, pues el caso de Ecuador y las mujeres en el trabajo no es distinto que otros países. Las mujeres en gran mayoría se encuentran en el campo de los servicios y el subempleo, donde no se garantiza todos sus derechos, y por ello en la pandemia sus ingresos se afectaron, sumado al tema de violencia, y en relación a las que trabajan, el teletrabajo ha subido sus horas de trabajo por estar en casa, ¿no? Entonces ella, aun cuando las cifras son un poco mejores, entre comillas, para el Ecuador, en el cuadro anterior, pues plantea Sayonara que igual la situación es bastante precaria, ¿no? Me parece que el refugio también Cuca, conocida como Cuca, plantea que en México las clases de los alumnos también son por teleclases, digamos, remotas, pero que los padres o los tutores están obligados a acompañar a los niños, ¿no? Entonces, bueno, no sé si aquí está expresamente así, pero en teoría pues es bien difícil que el niño lo haga solo, ¿no? Imposible, por no decirlo, sobre todo los más pequeños. Acá dice, exacto, las estadísticas y la realidad son distintas, ¿no? Entonces, por eso yo decía, también hay que plantear cómo mide en cada país esto, ¿no? Eso es lo que a mí también me llama la atención. Si ocupación es desde la que vende caramelos en la esquina hasta, ¿no? O sea, eso es lo que... Bueno, lo que pasa es que hay uno de los cuadros en ese documento de PNUD, donde, como les comenté, dicen cuáles son por país, en qué rubros están trabajando las mujeres, en primer lugar, y en segundo lugar, cuál es la categoría ocupacional. Y en el caso de Ecuador y de Bolivia, hay un porcentaje muy alto de trabajadores familiares no remunerados. Entonces, quizás está vinculado con eso, ¿no? Esa es una posibilidad. De otra manera no sabría cómo, porque sí llama la atención en el caso de Ecuador estas cifras, ¿no? Ok, pero vamos a ver, si esta es la situación prepandemia, ¿no? Con los hogares, empleo y hogares con niños menores, con pandemia, la siguiente lámina, por favor. La situación es así. O sea, ¿cuáles son, qué porcentaje de la PEA con niños pequeños, en hogares con niños pequeños están imposibilitados de trabajar? Y nuevamente miramos el promedio de América Latina a la columna de la derecha y tenemos 34% de mujeres y 28% de hombres. Luego nos vamos al Perú y es nuevamente para llorar porque el porcentaje de la PEA de mujeres con niños pequeños con la pandemia sube a 57. Y nuevamente vemos un porcentaje bastante alto en Centroamérica, por encima del promedio de América Latina, ¿no? En El Salvador, en Honduras. Igualmente en México. Panamá es interesante, ¿no? Bueno, yo no conozco mucho sobre ese país. ¿Hay alguna participante panameña? No. No. Porque siempre me parecía interesante, pero tiene unas tasas de empleo formal altas también. Bueno, Bolivia, tenemos un 55% de la PEA de mujeres que tienen hogares con niños pequeños que están imposibilitados de trabajar también con la pandemia. Y no es lo que sucede ni en Argentina, ni en Uruguay. Igual los promedios son menores en Brasil y en Chile, ¿no? Los promedios de país en comparación a los promedios regionales, quiero decir, ¿no?
Sí, justo el caso de Perú es dramático, ¿no? Es el que tiene más alto porcentaje. Cuando dicen personas imposibilitadas de trabajar, se refiere que están en sectores que fueron suspendidos por la pandemia, no tiene que ver con sus Sí, condiciones de salud, ¿verdad? sí, sí, sí. Ok, esas son las personas que por el trabajo precario que realizan no pueden salir, no pudieron salir durante la pandemia, digamos. Sí. Okay. Entonces, claro, lo que reafirma es el nivel de precariedad de las economías, ¿no? Mientras Ujú, más gente imposibilitada de trabajar, más informalidad, su empleo. ujú, ujú, sí. No sé si alguna otra quiere comentar sobre Perú, alguna colega, sobre otro caso. No sé si está la compañera de Venezuela, sí, Jimena que recién entró, o Sara Luisa sobre Brasil, porque Brasil pues se pinta como un país muy positivo, ¿no? Y sabemos que Brasil es una sociedad bien heterogénea, ¿no? Mm. No sé si Sara Luisa quiere comentar algo o alguna siente que esto está reflejando lo que pasa en sus países. Bueno, esta situación del impacto del virus y de todas las medidas gubernamentales que se adoptaron para frenar un poco el contagio, como estamos viendo, han tenido un impacto fuerte en el trabajo de las mujeres, en el empleo, tanto dependiente como no dependiente, y también tienen un impacto la cantidad de horas, o sea, si es trabajo tiempo parcial, trabajo tiempo completo. También han tenido un impacto diferenciado de acuerdo al ciclo de vida, digamos, familiar, o sea, hay niños pequeños o no hay niños pequeños, lo cual nos está sugiriendo un conjunto de otras situaciones que a veces no se contemplan, digamos, en las políticas públicas. La siguiente, por favor. Como ustedes saben, tenemos un porcentaje de tiempo dedicado al trabajo no remunerado que está a cargo de las mujeres, que es altísimo. Y a mí me parece que esta lámina lo refleja bastante bien. Eh, a cargo de las mujeres, en comparación a los varones en una unidad doméstica, el trabajo recae sobre sus hombros de una manera indiscutible, ¿no es cierto? En algunos países más, en otros países menos, pero es claro que un promedio de más del 70%, ¿no? Yo no sé, esta información, que es una información del BID, y es una información reciente del Banco Interamericano, refleja en efecto la realidad de cada uno de los países en los que ustedes viven. Pero a mí estas cifras me parecen muy impactantes, ¿no? En términos de, es súper evidente cómo hay la carga de trabajo de las mujeres por el trabajo no remunerado, supone también como señalaba alguna de ustedes, un estrés adicional. Pase la siguiente, por favor, Gaby. La siguiente lámina, por favor. Con la pandemia. Alicia Bárcenas de CEPAL, les mandé yo también el documento de CEPAL, tiene esta información que ustedes la tienen ya en yo no sé si es, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dices, Gaby? Classroom, nube, no sé, pero en fin. Sí, es el Classroom, pero es un Drive, es como un Google Drive. Ya. Bueno, la información de CEPAL, de la cual he extraído este cuadro, la tienen ustedes. Y a mí me parece que también es interesante mirarlo, porque de lo que estamos hablando es de y yo creo que el tiempo es un bien preciado y a veces no considerado como tal, ¿no? Em, es abismal, o sea, si ustedes se fijan en los porcentajes, en comparación a los varones, de lo que es el trabajo no remunerado de las mujeres y de los hombres, tenemos que es prácticamente a veces hasta triplica la cantidad de tiempo de las mujeres
en el trabajo no remunerado, ¿no? Bueno, no les estoy contando nada porque ustedes ya lo saben, lo han estado trabajando creo que con Patricia Amat, ¿no? Y no quería yo demorarme mucho con esto, pero sí me parece importante que esto esté siempre presente por la carga que supone en términos de disponibilidad, tanto para el empleo o para el trabajo, como para una misma, ¿no? Porque a veces se piensa que no solo que el tiempo es elástico, sino que la capacidad de sacrificio también es elástica, ¿no? Entonces, que por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser madres o de ser esposas, cumplimos este papel porque eso fue lo que nos tocó, ¿no? Y no nos damos cuenta del impacto que tiene en nuestra cotidianeidad. A ver, ¿algún comentario que le suscite esta lámina? Yo ¿No? creo que el trabajo no remunerado es lo menos reconocido y no solamente en términos, por lo menos en lo que yo he analizado, no involucra solamente los cuidados o el trabajo doméstico, sino que acá en Chile hay muchas mujeres que tienen un rol muy activo en la parte del voluntariado, en el trabajo comunitario, en el sistema escolar también se nos demanda harto, este año menos, digamos, porque no hubo cosas presenciales, y muchas mujeres también realizan actividades económicas o como de apoyo económico al hogar que no son contabilizados de ninguna manera, desde hacer mermeladas, tejidos, bordados, cualquier cosa como para vender o también vender cosméticos y cosas así que tampoco son contabilizadas en ningún estudio. Entonces, en general, uno ve que las mujeres y sobre todo las mujeres de sectores medios más bajos o populares siempre tienen un montón de actividades que dejan muy tiempo para la reflexión, para la recreación, y muy pocos espacios privados también, así como propios, digamos, para ellas. Sí, bueno, es lo que hace ya bastante tiempo la economista, la Caroline Moser, llamaba el trabajo comunitario, ¿no? Porque hay mucho trabajo comunitario en el cual las mujeres están involucradas que a veces tampoco no se visibiliza ni se contabiliza, ¿no? Como un aporte a la comunidad. Yo, por lo menos por lo que yo Claro. conozco de Chile y por lo que yo conozco acá también de Perú, o sea, lo que ha significado a nivel urbano, por lo menos, movilización y esfuerzo de parte de las mujeres, incluso en Argentina, en las villas miserias, en gestionar servicios básicos, en hacer que esos servicios básicos funcionen, etcétera, que es parte de un trabajo colectivo y es un trabajo comunitario, también es invisibilizado a veces, ¿no? Sí, y mucho trabajo también haciendo trámites, que no sé cómo entraría eso, pero esto de cada vez que hay que sacar un papel, ir a pagar una cuenta, ir a reclamar, ir a conseguir un certificado, cualquier cosa, eso también recae mucho en las mujeres acá. Sí, sí, acá también. Yo me imagino que en todos los países, ¿no? Y el sector público, cuando el interlocutor es el sector público, es un problema. Por ejemplo, para mí, en términos laborales, en el sistema de salud, tenía que ir a pedir hora, por ejemplo, los martes entre las 8 y la 1, que es horario de trabajo. O sea, ponen un horario de trabajo en el que uno puede ir a pedir la hora, O sea, además tendrías que pedir permiso, faltar al trabajo para ir a pedir la hora, porque no se puede hacer por teléfono o qué sé yo,
y después tendrías que faltar para ir al médico o hacerte el examen o qué sé yo. Entonces, yo le decía, esto está hecho como para que vengan solamente jubilados, no sé, dueños de casa, pero no alguien que está con un horario fijo en una empresa. Y todo eso después redunda en que se quejan de que las mujeres resultamos más caras para el trabajo o no somos estables en los trabajos o qué sé yo. En efecto. Sí. Y el machismo es increíble en los papeleos porque yo he observado, si un hombre va y hace el trámite y dice, por ejemplo, mi familia está compuesta por tal mujer y tal niño, pasa de inmediato. Yo una vez tuve que hacer el trámite, como yo no estoy casada, y en ese tiempo el papá de mi hija estaba en la casa, yo tuve que ir a hacer el trámite y dije, bueno, los que viven en mi casa son este señor y mi hija. Y me dijeron, ya, pero ¿y su libreta de matrimonio? Entonces dije, yo no la tengo. Entonces él tiene que hacer otro trámite porque, o sea, no hacen, ahí hay una diferencia que hacen cuando el hombre se presenta como, y yo era la que tenía la titularidad de la casa, del arriendo, por ejemplo, qué sé yo, todo eso estaba registrado con mi nombre, pero no hace el mismo ejercicio cuando se trata de una mujer arriba y el hombre dependiente de ese hogar. Todo se complica en trámites y cosas así. Sí. En broma yo a veces digo que yo necesito una esposa. ¿No es cierto? Porque claro, porque son las esposas, entre comillas, las que hacen eso. Los trámites, pagan los seguros médicos, van a hacer las compras del supermercado, o sea, todo. O sea, es una cosa, bueno. ¿Alguna otra colaboración? ¿Nos están compartiendo sus impresiones sobre este punto? Ahorita en el chat no he visto que se escriba nada en particular. Creo que, como tú dijiste, no todas sabemos más o menos las cifras son altas. Sí, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Soy Cuca. ¿Cómo le va, Cuca? Qué bueno oírla. Adelante, te escuchamos, sí. Hola. Sí, perfecto, adelante. Gracias. No, yo no La vida escucho. es algo irónica, Cuca. Cuando dices hola, te escuchamos y después te perdemos. A mí me llama mucho la atención esta parte Apaga tu imagen mejor, Cuca, apaga tu imagen. Creo que eso puede ayudar. ¿Ya me escuchan? Se escucha cortado. Tienes que ¿No? apagar tu imagen a ver si se escucha mejor. Ok. ¿Ya me escuchan? Sí, creo. Tienes que ¿Ya? seguir hablando un poquito más, ahí nos damos cuenta. Ay, qué pena. Bueno. Dale, Cuca. Sí. Sí, adelante. ¿Te perdimos por completo? A ver, es que justo como estoy compartiendo. Sí. Un segundito voy a dejar de compartir pantalla para poder ver bien a las alumnas. Hola. Hola. Es que... Hola. Sí, tú tienes que hablar un poco larguito para ver cómo se escucha. Hola. Bueno, agradecer a este trabajo de organizar de estadísticas, los datos. No, yo no puedo escuchar a Cuca, Gaby. Sí, no te podemos escuchar.
mucho mejor de esa manera. No te podemos seguir, Cuca, porque es como que se te escucha un momento bien y de ahí se pierde. ¿Estabas hablando de este cuadro o del anterior porque mencionaste algo acerca el promedio era 67%, me imagino porque México está en 74%, no sé si es que te parecía que ese no era el promedio, pero no sé si puedes escribir algo en el chat y te compartimos lo que nos estabas planteando. O a ver si en un momento se arregla por alguna alineación de las diosas y dioses. Yo soy Omar, con razón, yo a veces me confundo quién es Omar. Te saca la sesión, ok, sí. Sin problema. Ya, entonces ponemos la otra lámina, Gaby. Sí. La siguiente era la que estábamos viendo, ¿no? Ya, ahí. Disculpen que ponga esta información de Perú, pero en realidad no encontré información de la región, pero en realidad lo que quería era tratar de marcar varias cosas y usar como ejemplo nada más o graficar esto. ¿A qué me refiero? Primero, la primera idea era, miren, nosotras las mujeres hemos partido de una situación de desventaja antes que llegara el virus, ¿no es cierto? Y esa situación de desventaja se ha manifestado, se ha abierto para todos cuando ha habido el impacto en el trabajo asalariado y el trabajo independiente. Entonces, si miramos en la ubicación de las mujeres en sectores económicos y han sufrido por el virus, si miramos además que hay un porcentaje muy alto de mujeres que por el virus no han podido salir porque son trabajadoras informales. Y trabajadoras informales no solamente quiere decir la informalidad como definición, sino la informalidad porque no van a tener acceso a seguridad social, porque no va a haber un acceso adecuado a la salud, etcétera, ¿no? Y eso también genera un impacto. Hay además también impactos diferenciados en el ciclo biológico de cada familia, si son familias con niños pequeños, menores de 6 años, el impacto también va a ser diferenciado porque va a haber más atención y más cuidado que dar a estos niños. Y eso generalmente recae en las mujeres. Los dos cuadros anteriores lo que han tratado es de ejemplificar un poco lo que es el aporte de las mujeres en este trabajo no remunerado. Pero una otra diferencia, no es solamente por el tipo de trabajo, salariado o no salariado, hogares con niños pequeños o no pequeños, sino también diferencias sociales muy marcadas entre lo que es lo urbano y lo rural. A mí, por ejemplo, me ha parecido que la información que que salió de la encuesta nacional de uso del tiempo en el Perú, que es una información antigua, sin embargo, es interesante porque obviamente si tienes que cuidar al huerto y criar animales en tu hogar, esto es una inversión mayor de tiempo. Si no tienes una cocina de gas o eléctrica y cocinas con leña, tienes que ir a buscar la leña. Hay como un abanico muy grande de actividades que recaen sobre las mujeres y que de una u otra forma tiene que ver con diferencias, no solamente campo-ciudad, sino también incluso al interior de las ciudades, ¿no? O sea, porque sabemos nosotros cómo es el desarrollo de las ciudades o cómo es el mapa urbano de muchas de las ciudades de América Latina que sufren y que tienen por la precariedad de los servicios públicos, ¿no? Agua y saneamiento es uno de ellos. Y creo que de todas maneras, políticas públicas dentro de un sistema nacional de cuidados tienen que considerar esa situación de diferencia campo-ciudad
y también, además, ¿no? Y además también de diferencias al interior de las ciudades. Y una última diferencia, pasa a la siguiente, por favor. Una última diferencia tiene que ser a quién le dejamos el trabajo, y a mí me pareció también, bueno, esto es para Perú también, pero me parece bien interesante cómo se desplaza el trabajo de las mujeres a otras mujeres pequeñas, ¿no? Es decir, las horas de trabajo no remunerado de las madres o de las esposas se van acumulando también a cómo se va derivando este tipo de actividad a los niños, mientras que a los 12 años, niños y niñas pueden compartir el tiempo para trabajos no remunerados, a medida que la edad va aumentando, quienes trabajan más son las hijas. ¿Se fijan? No, a mí me parece bien interesante, porque nuevamente ahí el peso recae incluso en las niñas o en las adolescentes, y eso tiene también un impacto en su capacidad de proyectarse para el estudio. Por último, en la siguiente, por favor. Uno de los impactos que han surgido en todos los países tiene que ver con la violencia. O sea, nuevamente ahí, cada vez que yo leo no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que leo algún artículo o alguna intervención de autoridades que dicen, uy, qué horror, la violencia contra las mujeres en este periodo de varios meses de pandemia, a mí me llama mucho la atención, porque es como si fuera un fenómeno reciente, cuando lo que pasa es que nuevamente la violencia existe y se ha exacerbado. Y se ha exacerbado en todos los países de la región. Y además, en mi opinión, también tenemos un serio problema, porque las mujeres estamos obligadas a convivir con nuestro agresor. Y lo que ha sucedido en el Perú, por ejemplo, es un increíble aumento de casos de violencia sexual, sobre todo referido a niñas, que es muy complejo como el tratamiento en globo, porque no es solamente un tema de feminicidio y de violencia contra las mujeres, sino también estos abusos sexuales cometidos por padres o por hombres familiares que están dentro del hogar, que tienen que ser expulsados, y que no sé cómo será en otros países, pero que acá en Perú puede llegar a ser, bueno, pero ¿a dónde los ponemos a estos señores o a dónde llevamos a estas niñas? Porque nuevamente, insisto, no hay un sistema nacional de cuidados que atienda situaciones de esa naturaleza. No sé cómo ha sido en Colombia, pero parece que por lo menos por las amigas que yo tengo allá me han comentado que también ha habido un incremento muy alto de violencia contra las niñas, ¿no? Violencia sexual sobre todo, violencia contra las mujeres. No sé si hubiera algún comentario al respecto. Sí, incluso aquí tenemos con el movimiento Estamos Listas una campaña que se llama Buscarlas hasta encontrarlas, con un fenómeno que aparece visibilizado, que las niñas desaparecen, ¿sí? Y las mamás las reportan pues desaparecidas. Y se encuentran a los días y en fin, que las niñas, muchas de ellas huyen de la casa, por violencia, ¿sí? Por violencia sexual, por mucho tipo de violencia. Y el asunto es que, como tú dices, Maruja, no hay un sistema de cuidado que después de encontrarlas, si ellas no quieren volver a la casa porque van a volver a repetir el ciclo, tengan una alternativa distinta. Y ahí hay una red muy grande porque eso también entonces empieza pues todo el asunto de tráfico con ellas, ¿sí? Con el asunto de drogas, con el asunto pues de trata de personas y de niñas. Entonces eso se ha evidenciado como un asunto muy, muy grave. Y en los últimos meses pues el movimiento ha estado pues pendiente con Fiscalía, con
con la Secretaría de las Mujeres aquí en Medellín, en fin, y con la gobernación, porque al denunciar aquí en Medellín, empezaron a denunciar otras mamás a nivel del departamento, y esto ha sido muy, muy tremendo, porque incluso se ha visto, o sea, se ha relacionado carteles de la droga, incluso carteles mexicanos acá, prostituyendo y desapareciendo a las niñas, y las amenazan para que no digan nada. Sí. Y nuevamente, pues lo que suelen a veces uno escuchar en los medios de comunicación, no sé si en todos sus países pasa lo mismo que acá en Perú, es, uy, miren, ¿no? Han desaparecido, ¿cuántas desapariciones hay? O cuánta violencia contra la mujer, como con sorpresa, como si fuera un fenómeno reciente, como si el coronavirus tuviera la culpa de todo, más o menos, ¿no? Cuando sabemos que eso es una cuestión presente que es sufrido por mujeres de toda condición, ¿no? ¿Algún comentario respecto a la violencia? A mí siempre me ha parecido como muy, muy increíble este tema, sobre todo en este periodo de estos meses de confinamiento, porque si hubiera posibilidad de salir por lo menos de situaciones violentas no, pero tienes ahí al abusador dentro de casa, ¿no? Y es como realmente de una situación asfixiante la que se vive, ¿no? Sobre todo, Maruja, porque, por ejemplo, en un país como Colombia, donde pues la violencia contra las mujeres por los delitos políticos ha sido tan grande, con tantas desaparecidas y todo eso, parece que la violencia doméstica fuera una violencia de segundo orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de todo este tema de la comisión de búsqueda de desaparecidos y todo eso está muy enfocada en las víctimas, pues, del conflicto armado. Entonces, se necesita, digamos, más sensibilidad para ver que esto es una violencia cotidiana que necesita otros patrones, o sea, que necesitamos refundar otro tipo de cultura para poder convivir en la familia. Correcto. Sí. Yo quería comentar algo que había dicho Cuca, pero escribió hoy en el chat, no está directamente, fue un poquito antes de que hablemos el tema de la violencia, pero bueno, igual lo leo porque ella nos estaba queriendo transmitir unas ideas, ¿no? Ella planteaba que sí, que reconoce el gran trabajo de ordenar y graficar los datos y es necesario la nueva normalidad, pero que es necesaria la nueva normalidad, la vivienda y hogar, entiendo yo, a la vivienda y el hogar como Gaby, habla un poco más despacio porque la verdad es que no te entiendo. Perdón, decía que es importante reconocer el trabajo de ordenar los gráficos y los datos y que también es necesaria una nueva normalidad, que ver la vivienda y el hogar como una unidad productiva, tanto por la agricultura de traspatio, digamos, como el trabajo productivo y de servicios desde el hogar. Habrá de incorporar la encuesta de economía de los hogares y el hogar es también centro de generación de ingresos. Y lo digo no porque así deba ser, sino porque la agencia económica de las mujeres del hogar debe ser reconocida. Hogar, bodega, trabajo en líneas del hogar, etc. O sea, problematizar también esta dicotomía, ¿no? Que no es, que realmente también para los casos de América Latina, pues no es tan, ¿no? Sí. Buenas tardes. Yo quería solo acotar algo en relación a la violencia. Adelante. Sí, porque siento que durante, bueno, mucho tiempo ha perdurado esta visión de que, claro, las mujeres las violentan en la calle, ¿no? Y si te pasa algo en la calle es porque saliste muy tarde, por cómo te vestiste, por con quién hablaste. Y siento que igual falta romper muchos estigmas, etcétera. Pero siento que esta realidad que estamos viendo de que ni siquiera en nuestras casas estamos seguras, nosotras o niñas, adolescentes, creo que ha visibilizado y ha callado algunas voces, no todas lamentablemente, que decían eso, ¿no? O sea, el ver
al frente nuestro que no somos nosotras no tenemos la culpa, sino hay una estructura general que incluso nos violenta en un espacio que supuestamente debe ser seguro, porque el quédate en casa era para que estemos todos seguros en casa. Bueno, pone en evidencia estas violencias cotidianas que enfrentamos, ¿no? 2, 4, Sí, 6, eso básicamente. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, había una persona que por chat había pedido participar. Sí, hola. Mayra. Sí, Sí, adelante. Ya. Sí, solo quería hacer dos aportes. Uno respecto a las láminas anteriores que eran sobre el trabajo no remunerado que cae sobre las mujeres. No se te escucha muy bien. Habla un poquito más alto, por favor, Mayra. Sí, pégate el micrófono porque en tu ambiente hay un poco de bulla. A ver, ¿ahora se me escucha? Bueno, no sé si se me escucha bien, pero lo que quería comentar un poco era respecto a la lámina anterior sobre el trabajo no remunerado. Y bueno, aquí en Perú hay la iniciativa de Aprendo en Casa, que tiene también encuestas a los padres de familia. Yo revisé algunas de las encuestas y, por ejemplo, ahí hay algunas preguntas respecto a quién se hace cargo de acompañar a los niños y niñas en su educación. Y al inicio de la pandemia la diferencia entre padres y madres era bastante alta, ¿no? Entonces, quien se ocupaba generalmente de acompañar a los niños y adolescentes eran las madres, menos que los padres. Pero ya con la situación económica, que fue parte del estudio, que ya fue la más fuerte, este trabajo de acompañamiento se trasladó a los hermanos menores, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien no es una universalización podría ser, pero sí es una aproximación bastante buena, creo yo, respecto a esto que acabamos de ver, ¿no? de las actividades y cómo los labores de cuidado recaen más en las mujeres, en las madres, y luego también en los hermanos o hermanas, ¿no? Eso, y bueno, con respecto a la violencia, solo compartir que hace poco, por ejemplo, hubo un podcast por el Comité de Lectura, que es una iniciativa de aquí, en el que también se vieron estudios en donde, por ejemplo, si no me equivoco, fue la Junta de Violencia de la Defensoría la que indicó que un grave problema en el Perú, por ejemplo, es que no existen lugares de acogida para mujeres, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia, de todo tipo de violencia, ¿no? Y que si bien esto, por ejemplo, recae o es responsabilidad de los gobiernos regionales o de las municipalidades, esto no se da, aún cuando hay presupuesto. Entonces, lo que un poco se pone de manifiesto es que esto no se debería dejar necesariamente a los gobiernos locales y regionales, sino que es un tema de gobierno nacional, que no se le está dando de alguna manera, creo yo, la importancia de vida, y por eso es que no se pone como un problema nacional, ¿no? Sino se lo deja más al libre albedrío, a la libre decisión de cada gobierno nacional o local. Solo eso, gracias. Gracias, Mayra. Si te hemos entendido bien, lo que nos has planteado por primer lugar es cómo cambió en esta estrategia de educación virtual de Aprendo en Casa, cómo primero las madres, las que acompañaban a los hijos durante la pandemia, y cómo después esto ha sido trasladado a los hermanos, hermanas digamos, mayores de quienes aprenden, me imagino. Me parece una data súper interesante y ojalá la pudieras compartir si hay algún acceso público de eso. Y lo segundo, el tema, entendí, creo yo, lo de los refugios, las casas hogares, refugio para las mujeres y cómo los gobiernos locales no asumen esa competencia que debería estar en ellos, ¿no? Y efectivamente, lo que hemos visto en la clase que hizo Maruja de la transversalización son las carencias, ¿no? En las capacidades de los gobiernos locales para asumir una serie de responsabilidades, ¿no? Sí. Bueno, yo quería, no sé si puedo continuar, Gaby. Sí, claro. Bueno, miren, una de las solicitudes que me hicieron en las colegas que me invitaron a estar en este curso, a pesar de que yo insistí en que no era economista y tal,
era que abordara algo del tema del sistema de cuidados. Y luego, aunque no con el tiempo ni con el detenimiento que me hubiera gustado, he mirado un poco lo que ustedes han trabajado previamente y creo que prácticamente lo han abordado ya, digamos, no queda mucho por decir, porque lo han trabajado ya con bastante profundidad con otras docentes. A mí, sin embargo, algo leyendo para poder hacer estas pocas láminas que quedan pendientes, sí hay una cosa que sí me llamó la atención, ha sido cómo ha ido evolucionando el referente conceptual, ¿no? Porque en mi época, bueno, yo soy una feminista del siglo pasado, como les he dicho en otras oportunidades, de lo que se hablaba era prácticamente de cómo el trabajo doméstico estaba beneficiando al capital. Y lo que teníamos que hacer era abolir ese trabajo doméstico, obviamente trabajo doméstico no remunerado, porque por un lado se estaba, entre comillas, no solamente favoreciendo al capital, y por el otro lado también se estaba profundizando una división sexual del trabajo. Esto dicho y leído o releído desde Engels por algunas feministas británicas de los años 70 o también algunas italianas sobre el peso del trabajo doméstico, llamado así como trabajo doméstico en la vida de las mujeres. Y luego, cuando se comenzó a profundizar más sobre el concepto, ya se habló directamente de lo que era la reproducción cotidiana y la reproducción generacional de la mano de obra, ¿no es cierto? Porque no es solamente que el trabajo al interior de los hogares sea preparar alimentos y lavar la ropa y asear la casa y tender camas, sino que además también tenía que ver con crianza y tenía que ver con, entonces, por consiguiente, con una reproducción de la generación de la generación de trabajadores, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, estos roles en la reproducción, nuevamente estaba visto como tiempo invertido y tiempo invisibilizado, ¿no? En la medida en que no estaba dentro del mercado y por consiguiente no era considerado no trabajo porque no tenía valor. Y por el consiguiente, dentro de la economía, y por consiguiente lo que había que hacer, como creo que ustedes ya lo han visto, era asignarle un valor. Visibilizar ese trabajo, entonces, fue parte de una tarea, la siguiente, por favor, fue parte de una tarea que en todos nuestros países se han ejecutado, que son las encuestas nacionales de uso de tiempo. Yo creo que lo que nos ha permitido la información del uso del tiempo es contar con información verídica, con data, como dicen ahora, estadística, de qué forma se invierten diferencialmente los tiempos de las mujeres y sobre todo la importancia del valor de ese tiempo, ¿no? Fue una recomendación de Beijing del año 95, generar información y asignarle un valor económico, ¿no? Porque lo que era en ese momento, 25 años atrás, clave, o era considerado clave, era hacer visible la contribución de las mujeres, asignarle ese valor para que socialmente sea comprendido como una tarea del conjunto de los ciudadanos y no solamente una tarea personalizada en mujeres aisladas dentro de sus hogares, ¿no? La siguiente, por favor. Ha sido, yo no sé si ustedes Gaby, nunca me llegaste a contestar, ¿habían trabajado este tema de las 3 R's? ¿Ah? Gabriela. Perdón, estaba bloqueada de mi audio. No, no lo hemos trabajado. Bueno, esta es una propuesta interesante, que esta es una lámina, ustedes van a tener en PPT después, pero es una lámina de Naciones Unidas. Fue una propuesta para las famosas 3 R's
de qué hacemos con el sistema de cuidados. Y una de las cuestiones que me parece bonita, porque resume bastante bien, creo yo, aquello que se está proponiendo. O sea, en primer lugar, el reconocimiento, ¿no? O sea, reconocer que hay una contribución y reconocer quién está haciendo esa contribución. Y eso es una contribución para el bienestar de toda la sociedad, el reconocimiento del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado. Supone también, como dice Diane Nelson, supone también mirar cómo es que un conflicto o un escenario de poderes, ese reconocimiento o no reconocimiento supone también una desvalorización al mismo tiempo, ¿no? La otra R, junto con el reconocimiento, es la redistribución. ¿Sí? Cómo aprendemos a distribuir, a redistribuir el trabajo de cuidados, pero no solamente al interior de los hogares, hombres y mujeres, sino también al interior de la sociedad, es decir, cómo redistribuimos este trabajo, Estado, familia, comunidad, sociedad, es decir, no solamente hombres y mujeres, sino entendemos que este trabajo de cuidados, como le llaman ahora, es una competencia más allá que solo el hogar, ¿no? Y la tercera R es la R de la reducción. Así, ¿cómo hacemos para que se reduzca el tiempo dedicado, el tiempo de las mujeres dedicado a dar cobertura a las familias? Y esta reducción creo que tiene que ver, y también lo dice PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene que ver con una mirada más integral hacia lo que son los servicios. Porque si no advertimos aquello que tiene que ver con servicio público, vamos a darnos cuenta que va a ser un poco complejo reducir el tiempo dedicado al cuidado. O sea, si tenemos que no hay agua potable o que tenemos mujeres que tienen que caminar un largo trecho para poder tener acceso a un servicio de salud, o en el campo para recoger la leña. Es decir, si no tenemos esa mirada global que nos diga hay que reducir el tiempo que se dedica al cuidado, no podemos entonces mirar las responsabilidades públicas al respecto, ¿no? Y ese también es un tema, o debería ser un tema, de política pública. En cada una, en las siguientes, por favor, cada una de estas tres R's, la siguiente, Gaby, por favor, yo las he desarrollado en 3 láminas, que no las voy a poder desarrollar más porque entiendo que la TINDAD necesita disponibilidad, ya me dijeron, tenía solamente tiempo hasta las 5:40 y ya cumplí mi tiempo, pero hay algo que sí no quisiera dejar de decir, es que cuando se piensa en cómo reducimos los trabajos de cuidado, a veces no pensamos que estamos desplazando ese tiempo dedicado a las mujeres a otras mujeres, ¿no? O sea, estamos reduciendo nuestro tiempo al interior del hogar y podemos imaginar, por ejemplo, salas cunas o guarderías donde van a ser empleadas mujeres y donde seguramente van a tener salarios con las justas o bajos salarios, o vamos a derivar esos trabajos de cuidado a otras mujeres al interior de nuestro hogar, que es el trabajo doméstico remunerado, que llamado trabajo doméstico remunerado a veces puede parecer una farsa, porque sabemos que es un trabajo precario, el de las empleadas domésticas, trabajo informal, y que a veces puede lindar con la explotación. La siguiente, por favor, la última que tiene... ¿Otra más? Otra más. Miren, esto lo puse porque de verdad recién este año se ha logrado una ley de trabajadoras del hogar en el Perú. Y es una ley que reconoce algunos de los derechos básicos que se supone que deberían estar en consideración desde hace décadas para todos los trabajadores.
pero como ha sido siempre un trabajo escondido, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Escondido en qué sentido? Escondido porque es al interior, así como la violencia doméstica es dentro del hogar y entonces no se nota, también el trabajo de las trabajadoras del hogar no se nota, no se ve, no se ha apreciado. Y es a ella muchas veces a quienes derivamos el trabajo de cuidado, mal pagado, explotado, etcétera, ¿no? Como comentaba una de ustedes, sí, pues a veces nos dicen, no salgas a la calle para evitar que te acosen o que te agredan, cuando en realidad el acosador y el agresor puede estar al interior del hogar. Y es algo parecido a lo que es el trabajo de cuidados, ¿no? O sea, imaginar que podemos tener también al interior de nuestros propios hogares mujeres a quienes se carga con un trabajo reproductivo, para llamarlo así, o doméstico, que recibe un pago menos, aquí estamos contribuyendo a una devaluación de nuestro propio quehacer, ¿no? Yo lo dejo ahí nomás. Sí, uy, ya me estoy pasando de tiempo. Bueno, Gaby. Gracias, Maruja, gracias. Creo que esa es la reflexión que entre otras, que nos tenemos que llevar de este curso, ¿no? Cómo nosotras tenemos que visibilizar y pelear porque el trabajo también sea visibilizado, reconocido y ¿por qué no también pagado de alguna, o sea, dependiendo de qué se trate, ¿no? Pero claro, eso pasa también por un Estado que piense las políticas de cuidado desde otra perspectiva, no como se piensan hoy día, ¿no? O sea, tenemos unos retos muy grandes. Bueno, yo quería agradecerles a todas por su paciencia conmigo. Espero que tengan buena discusión. Me ha dicho Gaby que ahora van a quedarse trabajando un poquito más todavía, con información que va a ser necesaria, y ojalá que pueda serles de utilidad la información que yo les he enviado a todas ustedes. Que haya mucha suerte. Gracias por todo. Gracias, Maruja. Como ya saben, hoy día es la última clase de Maruja. Ahorita ella va a salir, se va a despedir porque quiero hacer algunos anuncios para el trabajo final que me han estado preguntando. Pero bueno, muchas gracias nuevamente, Maruja, por acompañarnos, por ayudarnos a pensar algunas cosas. Y como siempre, todavía queda mucho por seguir pensando. Juntas y Muchas separadas. gracias a todas. Que estén bien. Gracias. Entonces, chicas,